Bueno, si te parece, Mati, vamos a dar comienzo. Perfecto. Genial. Bueno, como les comentaba, les doy una cálida bienvenida. Esta sería la quinta charla del ciclo de la cocina del diseño. Vamos hoy a trabajar a diseñar con palabras, como te gusta a vos, Matías. Eh, bueno, estos ciclos están organizados por la carrera de Comunicación Visual del Colegio Nacional de Montserrat y cuentan con el apoyo de la ADG, que es la Asociación de Profesionales del Diseño Gráfico de Córdoba. Les vamos a pedir, por favor, que mantengan sus micrófonos silenciados, ¿sí? Que no los abran, manténganlos ahí en mute. Al final de la exposición de Matías van a tener un momento para hacer las preguntas, consultas y los intercambios que deseen. Esta charla cuenta con certificación, así que en el chat, por favor, dejen sus nombres y apellidos completos y su número de DNI. Y bueno, vamos a proceder a la presentación de nuestro invitado. Él es Matías Quiñonero. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajó en publicidad en los últimos 20 años. La mayor parte de ese tiempo lo pasó entre dos agencias muy importantes, que son Rombo Velox y JPG. Formó equipos y trabajó para marcas muy conocidas como Tarjeta Naranja, Cadena 3, Patio Olmos, Electroingeniería, Alvear Sociedad Anónima, Pecovita, Tele 8, La Voz del Interior, Aceitera General de ESA, Showsport, entre otras. Y obtuvo importantes reconocimientos tanto a nivel local, nacional e internacional. En el año 2014 propuso y creó el Departamento de Audiovisuales, o el Departamento Audiovisual del Club de Talleres, para desarrollar internamente la totalidad de los contenidos audiovisuales que genera el club. Dentro de una agencia realizó todo el camino que puede recorrer alguien a quien le gusta poner palabras a las ideas. Fue redactor creativo, fue director creativo y fue coordinador general creativo. Pero lo que más le apasiona de las ideas es el camino de pensar soluciones comunicacionales, cómo una necesidad de comunicación se transforma en una idea y así va creciendo y creciendo a medida que atraviesa todo este proceso creativo. No sé, Sí, no Manu, sé, Mati, si gracias. te estoy describiendo de alguna manera cercana, pero creo Sí, sí, que sí. Sí, diseñar y palabras son partes de tus pasiones. sí, sí, señor. También algo para corregir el tema de los verbos, ninguno en primera persona. Todos son en tercera persona, en primera persona el plural, porque todo Bueno, lo son que en hice de primera alguna persona manera lo hice con entonces. equipo. Sí, lo hice con equipo, tanto lo que planteamos en talleres como, bueno, como los premios que ganamos, eso siempre, siempre se hace en equipo. Pero bueno, si les parece, empezamos a charlar un poco. Dale, excelente. Voy a compartir pantalla, tengo una presentación. Primero que nada, gente, les agradezco, les agradezco la posibilidad esta de hablar. Gracias a todos los presentes. La verdad me sorprendió la convocatoria de la cocinita, muy, muy buena. La verdad que los felicito, chicos, el laburo que hacen. Y bueno, la idea más o menos es empezar. Voy a ver si saco acá. La idea es, esta charla lo que quiere es repasar algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso creativo que uno fue aprendiendo a partir de la experiencia que fue adquiriendo. Cuando me dijeron que era una charla en su mayoría para diseñadores, yo que ni siquiera sé abrir el Illustrator, digo, upa, bueno, ¿cómo les puedo ser útil o qué puedo transmitirles perdón, para que les sirva o para que pueda dejar algo en esta conversación? Y cuando empezaba a hacer el repaso de lo que se trata, esto de pensar antes de pensar, antes de empezar a ejecutar ideas, ya sea para un redactor, ya sea para un diseñador, ya sea para un plan, ya sea para cualquier integrante de la cadena de producción creativa que puede tener una agencia,
veía lo tortuoso que había sido tal vez mi experiencia, mi aprendizaje y todos los tropezones que había dado. Así que tranquilamente esta conversación se podría llamar Memoria de 1000 fracasos, o tratar de entender la publicidad sin quedarse en el intento. Esta también me parece un poquito insana, pero bueno, también podría formar parte del titular de esta conversación. Y por último, esta que creo que es la que mejor define el proceso de aprendizaje, que es lo que uno, cómo se fue tropezando para aprender algunas cuestiones. Por ende, de entrada les quiero decir que esta charla comienza con una mentira, que es el titular. La idea es experimentar y atravesar ese proceso creativo sabiendo que hay cuestiones para aprender y que ese aprendizaje te lleva a equivocarte continuamente. Pero primero que nada, lo que quiero blanquear, para no seguir mintiéndoles, es mi formación. Como decía Lucas ahí al comienzo, yo no estudié publicidad, no hice publicidad en el IES en aquel momento, porque lo que estudié fue comunicación social. Ahí estoy con los cumpas en el centro de estudiantes. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si bien trato de ser muy gráfico, no soy diseñador, pero voy a tratar de ser muy gráfico, y sin ser peyorativo para ninguna de las dos carreras. Yo venía de un mundo completamente diferente a lo que podía ser la publicidad, desde los conocimientos, desde la preparación, desde el aprendizaje. Me había formado con otra escuela. Y cuando entré al mundo de la publicidad, mi principal anhelo o mi principal inspiración pasaba por entender de qué se iba a tratar la profesión, porque yo veía que tenía ciertas cualidades como para vivir de esto. Entonces la idea era entender de qué va este proceso, cómo se piensa, no solamente quedarme en la cuestión del redactor o del creativo, sino entender todo el proceso, cómo nace, cómo se desarrolla, hasta que se concibe y termina siendo lo que uno ve después en pantalla, o en gráfica, o en campañas, o etcétera. Pero todo ese proceso anterior yo lo quería entender, porque me parece que estaba la clave ahí de la profesión para poder uno vivir de esto. Entonces, de alguna manera, veía que estaba en dos mundos opuestos y quería entender esta profesión, que tenía un montón de cosas inentendibles para mí, desde cuestiones chiquitas hasta cuestiones grandes, desde la terminología en inglés hasta el enfrentamiento que podía haber entre cuentas y artes que parecían dos empresas completamente diferentes, o cómo se transmitía el tema de la pasión, cómo la pasión de alguna manera tenía que ver más con quedarse después de hora y sacrificarse, y digo, acá hay algo que no está funcionando bien si no tenemos que quedar después de horas. Siempre me pasaba cuestiones pequeñas y puntuales, ¿no? O los mismos premios, yo no entendía, digo, ¿cómo les dan premios por la creatividad? Pero si la plata la pone el cliente, y no entendía bien todo. Entonces, bueno, mi principal meta fue empezar a entender un poco de qué se trataba todo ese proceso creativo para poder vivir de esto. Y así fue que empecé. Y quería estar en este punto de partida para que se entienda lo que viene. En ese proceso creativo creo que hay diferentes situaciones. Eso es lo que más o menos quiero de alguna manera enumerar, y creo que puede ser útil para los que forman parte de esa cadena de producción creativa. Lo primero que traté de entender es el rol. ¿Qué pasaba? A mí me decían que yo apenas entré a la agencia más grande que entré. ¿Hola? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien, Manu? Bueno. Sí, Matías, se escucha perfecto. Perfecto. Uy, perdón. Cuando entré a la primera agencia que entré me dijeron que era creativo. Bueno, bárbaro, ¿de qué se trataba eso de ser creativo? Y la verdad que era un puesto bastante privilegiado, ¿no? Porque era una especie de todopoderoso el creativo. ¿Por qué lo digo? Más allá de los clichés que pueden rondar en torno a la actividad del creativo, el creativo centraba especialmente la generación de la comunicación. Entonces, de repente, no solo conceptualizaba, no solo hablaba con el cliente a través de un brief sobre lo que se tenía que decir, sino también que tenía que definir cómo se tenía que ver. De repente se sentaba con el diseñador y les daba los lineamientos para esa idea, desde colores, formas, ideas. O sea, ya no proponía un concepto a desarrollar por los diferentes integrantes, llámese
planner, ya me sé arte, ya me sé producción, ya me sé redes, hoy por hoy, o sea, esos son como los jugadores dentro del proceso creativo que yo entiendo dentro de la agencia funciona, sino que lo que hacía el creativo era ya tener la idea cerrada, y los otros iban viendo cómo iban entrando en esa idea y cómo se iba acomodando. De hecho, acá falta gente de la producción, si se quiere, o en producción podemos poner un director de cine o un director de audio. El creativo tenía como era bastante vertical, yo lo que veía es que era bastante vertical, y el creativo era el que inducía a esas definiciones que podía haber, desde cómo poner la cámara el director, hasta la toma cómo tenía que ser, hasta los colores que tenía que usar el diseñador. Y yo la verdad, volviendo a mi formación, no me veía con herramientas como para tomar ciertas decisiones y sentarme con un director de arte que hacía 35 años trabajaba en la agencia y decirle por dónde iba la cosa, porque yo ya iba con una idea cerrada. Entonces, lo que yo entendí primero de mi rol, y lo viví, era que forma parte de un equipo de comunicadores creativos. Todos en algún momento en la cadena de producción de una idea intervenimos con la creatividad. Y mi papel exclusivamente, o mi papel central, ¿cuál era? El guionado, el de redacción. Pero yo después, sabiendo lo que había que conceptualizando, sabiendo que para tal producto nosotros teníamos que representar tal concepto, yo bajaba una idea, pero inmediatamente se la pasaba al diseñador y le compartía el concepto. Digo, yo bajaba un guión, perdón, y le compartía el concepto y el guión para que juntos hiciéramos crecer la idea. Eso fue una de las primeras cosas que aprendí, ¿no? Y que entendí que mi rol y mi responsabilidad dentro de un equipo que era necesariamente creativo. Eso es importante rescatar, porque compartir el concepto con el equipo necesariamente te iba a dar un mejor producto final. O sea, ibas a lograr una mejor pieza. No sé si soy claro al respecto con eso. Entonces, el rol yo creo que era el primer paso a superar en ese entendimiento, y así fue. Como ya les dije, no soy diseñador, pero soy bastante gráfico, así que bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Le puse mucho amor, eso sí. Acá tengo algunos ejemplos del rol que le estoy diciendo de guionado, que exclusivamente, si bien uno tiene herramientas, ¿no? Y puede compartir ciertas indicaciones con un diseñador, o con un director de cine, o con un director en audio. Por ejemplo, este caso es muy puntual. El brief que decía, acá el brief lo que decía era el lanzamiento de la mostaza Natura, que salía a competir al mercado, no era un producto que no tenía aceite de la General Dehesa. Entonces, el brief era, gente, la fórmula es muy buena, hay que mandar a probar a la gente, vamos a tener un comercial de no más de 15 segundos, vamos a tener que tener impacto, no vamos a rodar, y tiene que tener un código digital porque va a ser un comercial que se va a ver mucho en redes. Entonces, bueno, ese era el brief. A partir de ahí, lo que hicimos con el equipo de redactores es que, bueno, bajemos una idea que tenga ese impacto que necesitan los 15 segundos, que invite inmediatamente a ir a probarla porque la fórmula resulta, y entonces se pensaba desde el departamento de marketing que lo necesario es que la gente probara la fórmula, y salió este comercial. Que si vos me preguntás a mí, ¿y el guionado? El guionado está bien, está acorde con el brief y con las circunstancias. Ahora el trabajo de arte es lo que lo que eleva la pieza, ni hablar la banda también. Pero les comparto para que vean y se entienda esta cuestión de que no necesariamente la idea es chiquita porque la redacción lo es, sino que cómo hicieron crecer los demás integrantes del equipo, llámese diseñador, llámese banda, y llámese animación, la pieza. Mostaza se escribe con Z y se pronuncia con N de Natura. ¡Nah! ¡Puede más de lo buena! Mostaza Natura, justo como te gusta. Probala. Bueno, esta pieza tiene un arte que realmente a nosotros nos gustó mucho. Es un lujazo haberlo elaborado con el director de arte, y bueno, este es un primer ejemplo.
El segundo ejemplo que le quería mostrar, que también tiene que ver con esta cuestión de la redacción, o el guionado, cómo pasó por un lado y después cómo fue creciendo. Me tocó trabajar junto a la productora que desarrolló el videoclip de Juan Iguaramo, que es El Fenómeno del Mambo. Juan, cada vez que tiene un video grande, viene a Córdoba a filmarlo. El tipo tiene una conexión con Córdoba permanente. Entonces, las características del tema es un tema bastante tropical, que bueno, alineado a la búsqueda que hace la artista con el tema del cuarteto. Entonces, cuando nos llega el tema y empezamos a pensar con el director, bueno, ¿por dónde lo podemos encarar? Veíamos que había algo en esta cuestión del fenómeno del mambo que se asemejaba a las viejas presentaciones en Telemanía de artistas como Wilkin, Cheyenne, y bueno, había algo en toda esa estética que podía funcionar bien, que tenía que ver con Córdoba, y se guionó desde ahí, de aplicarle esa similitud en cuanto a esos artistas, viste, que se veían desbordados por la gente, que los shows eran a toda orquesta, etcétera, etcétera. Entonces, el guionado fue eso. Después también se buscaron algunos puntos de comercialización, porque el comercial lo auspició Chinar, entonces, bueno, encontramos algunos lugares para poner la marca, pero el guionado pasó por ahí. Ahora después, la cámara, cómo la puso el director, el arte y el vestuario que se usó, la escenografía, eso fueron haciendo crecer la idea, que sinceramente inicialmente no fue una propuesta exclusiva de mi rol de redactor, pero bueno, formando parte de ese equipo, sabiendo que la responsabilidad era muy grande inicialmente, porque después los jugadores que entran lo van a hacer crecer, bueno, se conceptualizó de esa manera. Lo pongo un toquecito, no lo vamos de todo porque es viernes y los conozco, se van a caravanear. Esta noche seamos inteligentes, hagamos que parezca un accidente. Nos escapamos, borramos nuestras huellas, nuestro único testigo las estrellas. Bueno, lo adelanto un poco para que se vea. Si no me voy contigo, no me voy. Somos una sombra en la ciudad. Perdamos el miedo, me invita esta noche, seamos inteligentes. Bueno, gente, pero otro ejemplo de cómo la redacción o el guionado es una parte de una construcción y entender cuál es el rol. Lo digo desde el redactor, ustedes son muchos diseñadores, pero también se trata de eso, saber cuál es tu función en ese lugar, ¿no? Que no necesariamente, la función tiene que ver, bueno, con la referencia, con la búsqueda, con la creatividad también que le vas a poner desde el diseño a la pieza que te toque tomar en base al concepto que se ha definido. Y después una última idea más que tengo para mostrarle, referido a esto, insisto en lo mismo, cómo un guionado puede nacer con un redactor y después cómo va creciendo. Este es un trabajo que hicimos para el club cuando fue la muerte de Diego, y el homenaje que salió desde el club. Sabíamos que más o menos todos iban a encarar por el mismo lugar. Lo que nosotros nos planteamos inicialmente es, bueno, rescatar la esencia del tipo, a ver, o qué inspiraba el tipo, y el amor por el juego es lo que inspiró siempre. Entonces, bueno, partimos de ahí. ¿Qué mejor amor o qué mayor amor por el juego que un niño, decíamos? Entonces, a partir de ahí dijimos, hasta ahora ni se había guionado, pero a partir de ahí dijimos, bueno, dale, que sea un niño que haga el gol más importante en la historia del fútbol. Esa era la idea inicial. Ahora después van a ver cómo crece con la decisión de cómo poner la cámara, con la decisión de postproducción del editor, de tomar algunas definiciones que están perfectas en cuanto a las similitudes con el gol, la banda misma, bueno, cómo va creciendo la pieza con la idea inicial, que si la hubieran filmado como yo me la imaginaba, se levanta Maradona y me mete la pata en el culo, o sea, tranquilamente. Así que esto es el homenaje a Maradona que hicimos. Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías?
gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Aparece Diego Armando Maradona. Emocionante. Gracias a la pelota. Bueno, gente, insisto en el concepto, ¿no? Como en la mesa creativa, como en el proceso creativo, un guión empieza a crecer, un guión, una gráfica, una campaña digital, empieza a crecer, nace en un concepto, empieza, o se concibe, se gesta en un concepto, empieza a mostrar las formas con alguna idea, pero cómo necesariamente después empieza a crecer por cada uno de los jugadores que lo va sosteniendo, ¿no? Eso es clave. Y eso es lo primero que traté de entender de la profesión en sí. Después, otra de las cuestiones que aprendí también a los golpes es el tema de las preguntas. Esto de no dar por hecho nada, de sentarse y sacarse todas las dudas y no empezar un proceso sin tener en claro algunas cuestiones que se hablan ya con el cliente. Y también, ¿para qué sirven estas cuestiones? Que más adelante lo vamos a ver, para alimentar el proceso, o sea, empezar a mostrar lo que uno va haciendo, te sirve para validar el trabajo que haces. Sobre todo el nuestro, ¿viste? Que te piden, che, haceme un loguito, che, no, necesito una grafiquita, ¿viste? Todo parece simple, pero tiene un laburazo por detrás, y eso es interesante también, preguntar y preguntarse para darle más cuerpo al proceso. Y acá les voy a contar una historia muy triste, que es una experiencia que tuvimos con mi hermano, que es Federico Storni, que lo veo que está ahí muy, muy sentado y viendo la charla. El lunes viene Kimex, se titula esta historia tristísima. Habla de los comienzos, cuando comenzamos con Freddy. Freddy tenía una agencia de publicidad asociada a un imprentero. Un imprentero que nos traía clientes interesantes porque tenía muy buenas relaciones. Entonces, al lado de la imprenta se abrió una agencia de publicidad. Y yo era redactor, Freddy era mi director creativo. En ese entonces el tipo aparecía, este socio, el gráfico, aparecía poco, pero decía, che, mañana viene Rogio, mañana viene la gente de Junior Achievement. Entonces iba entrando y me iba contando qué clientes íbamos a empezar a tratar. Un viernes por la tarde, que parece que fue ayer, no me lo olvido más, 3:30 de la tarde, el día ya estaba encaminado, el tipo abre la puerta con la misma vorágine de siempre y dice, Freddy, el lunes viene Kimex. Cierra la puerta y se va. Kimex, en aquel momento, año 2004, para los que no conocen o no saben de la marca, estaba en su época de esplendor, hacía todo lo que era curaciones o pinturas para techo, impermeabilizantes, también estaba empezando a desarrollar sus pinturas, era un marcón, y para nosotros que éramos recién comenzados, era una marca muy linda para hacerle cosas. Viernes 3 de la tarde, ¿qué dijimos? Nos pongamos de cabeza a pensar. Entramos en la página, vimos que tenía el tema de los impermeabilizantes, vimos que tenía el tema de las pinturas, entonces dijimos, che, bueno, hagamos una cosa, le presentemos 2 campañas, y empezamos a pensar, y bajamos una campaña con tele, con radio, con vía pública, con gráfica, con PNT, para humedades y para todo lo que es impermeabilizante,
y bajamos una campaña exactamente igual para lo que era pintura. Era una época del año, septiembre, muy fuerte para el rubro, agosto, septiembre, donde las pinturerías empiezan a comunicar. Sábado, domingo laburando, en aquel entonces, parece que fue hace 70 años, pero se imprimía todo en unas hojas, en unas cartulinas A3, se imprimían los avisos, se imprimían las vías públicas, todos los guiones de radio y tele se ponían en hojas membretadas, se hacía una presentación a toda orquesta, CD, se grababa un CD, se dejaba la presentación con carpeta con las dos campañas, para que se la llevara el cliente y la analizara después, más fríamente después de la presentación. Ese domingo laburamos hasta tarde, entrenamos la presentación, estábamos muy afilados, no nos podía pasar nada porque ese cliente iba a caer en nuestras garras. La cuestión es que llega el lunes viene Kimex, llegamos temprano con Frey, nos sentamos, preparamos todo, el directorio, tacita de café, bueno, se hace 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, no viene. Frey anda a preguntarle qué le pasa a esta gente, anda a hablar con el gráfico, a ver a qué hora viene. La cuestión que Frey va, le dice, Gustavo, se llama el hombre, Gustavo, ¿a qué hora viene Kimex? Tenemos todo listo, ahí las carpetas, ya está la presentación, si querés ver algo antes para no pasar de largo, para no meter la pata. Y el tipo le dice, ¿qué? Sí, Kimex, nos dijiste el lunes viene Kimex. Y el tipo, así con toda la frialdad del mundo, le dice, no, Freddy, vienen a arreglar el techo. La gente de Kimex viene a arreglar el techo. Nos destrozó anímicamente, no hace falta, después de todo el laburo que habíamos hecho, nos hizo pelota y nos dejó por el piso. Pero ¿de qué nos sirvió esa experiencia? De que nadie empieza sin preguntar y sin preguntarse. Es un extremo, claramente, pero indaguen a cada cliente que les llega, o cada brief nuevo que surge, hay que indagarlo, hay que preguntar, hay que tratar de picarle el boleto, me gusta decirle a mí, en conocer qué quiere, para qué va a comunicar, por qué va a comunicar, qué pretensiones tiene sobre esa comunicación, qué estilo tiene la marca, da para llevarlo para otro lado. Cuando tenés toda esa información que te dio el cliente, séntate y analiza y hacele un contrabrief, proponele, hacete vos las preguntas y proponele otros caminos si te surgen o no, pero anda, esto que hablaba del proceso, anda llevándolo en un proceso, no te quedes con, che, necesito un logo y punto, me pongo a hacer el logo, no. Mostrarle todo el proceso de laburo, porque es lo que le da valor al trabajo. Entonces pregúntate vos, volvés con esas devoluciones, después si está todo bien y avanzás, listo, mostrarle referencias, por dónde vas a ir, por qué vas a ir por estos caminos, que decía, hacerlo parte de, es algo valioso esto de preguntar y preguntarse, primero porque te va a dar foco, no te vas a trabajar un fin de semana el cohete, como nos pasó con Kimex, y segundo, porque le va a dar mucho más valor a tu laburo, y sobre todo si lo vas compartiendo con el cliente. Eso nos dejó esta tristísima anécdota, ¿no? En cuanto a esto de preguntar y preguntarse, y del brief, esto de que nada empieza sin un brief, este es un ejemplo, un comercial viejo que hicimos en JPG allá por el año 2010, lo traigo como ejemplo, porque el brief, ¿qué pasaba? La tarjeta 365 en aquel momento era la tarjeta de Clarín, que descendía a todos los diarios locales, a todos los diarios del interior del país que formaban parte del grupo. Entonces, La Voz tenía su tarjeta 365. Cuando empezó a crecer La Voz 365, La Voz quiso, acá en Córdoba, materializar el negocio, manejarlo desde Córdoba. Entonces le cambiaron un nombre. Y medio que en la discusión comercial, ¿viste? Se puso caliente con Clarín, y metieron un portazo y decidieron salir con la agencia propia de La Voz del Interior, con la tarjeta propia de La Voz del Interior, lo cual era bastante fuerte. Entonces el brief era, chao, nos fuimos, ahora somos otra tarjeta, somos Club La Voz, punto, hay que despegarse 365 y en la medida de lo posible bajarle un poco el valor a 365 diciendo que la nuestra va a ser mejor. Bueno, nosotros miramos que están seguros, sí, fuimos con varias ideas, y esta idea es la que terminó comprando, que era la más extrema, entre comillas, pero quiero que la vean. Bueno, estamos acá para presentar la comunicación 2012 de la tarjeta La Voz 365, beneficios los 365 días del año. No puede llamarse más 365. Un año bisiesto tiene 366 días. Digo...
Masaca, suspendeme los ositos. Ahora sí, la nueva tarjeta de beneficios de La Voz del Interior. Club La Voz. Y sí, ahora la tarjeta de beneficios de La Voz del Interior es Club La Voz. Mucho más tuya, mucho más nuestra. Comprá el diario los días que quieras y solicita tu tarjeta gratis. Club La Voz. Más ahorrás, más disfrutás. Y vuelvo con esto, ¿no? O sea, sin un brief tan determinante y tan claro, hubiera sido difícil que... no, o sea, la pieza responde ese brief. Después la anécdota es que desde Clarín se pusieron caliente como una papa por el tipo de comercial, porque le estábamos ninguneando la tarjeta, y bueno, querían la cabeza de los creativos claramente, pero bueno, teníamos impreso el brief, así que saltó en nuestra defensa. Por otro lado, y le prometo para los que no son hinchas de Talleres, que este es el último que les paso, pero este comercial también tiene algo muy particular con el brief, porque nosotros replanteamos el brief inicial. Esta es la campaña de socio del año 2015, se hizo en marzo de 2015, Talleres afrontaba el torneo argentino A después de haber perdido una final para ascender, donde con Gimnasia Gimnasia en Mendoza, había sido un desastre, parte de la hinchada rompió un poco el Kempe, pero también asumía la nueva dirigencia, asumía Andrés Fassi en ese momento, y el club pasaba a los hinchas. ¿Cuál era la bajada desde la dirigencia? Che, hagamos un comercial alegre, bien arriba, le demos esperanza al socio desde ahí. Y nosotros cuando analizamos el brief dijimos, siempre lo tomamos al lado uno en Talleres, desde el lado de hincha, o sea, siempre de alguna manera tratamos de tener ese condimento hincha que tenemos para ver cuál es el termómetro. Nosotros nos damos cuenta que ese no era el ánimo, que venía muy depre la cosa como para salir a vitorear o a mostrar alegría, diversión, empuje, no era el momento, el hincha estaba en otro momento. Hicimos este planteo que es el siguiente comercial, y la verdad que la campaña le fue bien porque tuvo mucho que ver con la sensación del hincha en ese momento. ¿Por qué la rescató? Por ese rebriefing. A ver, a la idea inicial que tenía el cliente, cómo de alguna manera le planteamos otra propuesta. Miren, me escribió. ¿Qué quiere, loco? Si no vimos hace 3 meses y me dejó por el piso tirado como un trapo destrozado, ¿qué más quiere? Amor. Le di mi corazón, las caricias más sinceras, yo le di los besos más sentidos, le di hasta el amor que no sabía que tenía. ¿Qué más quiere, loco? Que sea incondicional. Yo estuve siempre. Donde me necesitaba, yo estaba. Y no me importaba nada, nada. Fue mi prioridad toda la vida. Por Dios, ¿qué más quiere? Si hasta se quedó con mis sueños. Soñábamos juntos. Soñábamos compartir todo eso con nuestros hijos. Transmitirle la alegría de vernos. Soñábamos llegar a viejitos juntos. Con la misma pasión. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere? Y abre el sobre. Abrilo. ¿Qué quiere? Quiere que volvamos. Va. Bueno, una depresión, pero anduvo bien la campaña y sobre todo eso, ¿no? Desentonó con el hincha, y ahí estuvo bueno ese rebriefing que planteamos. Otra de las cuestiones que me sucedieron en la experiencia que laburé, que también me enseñó mucho, el tema de las limitaciones. Siempre vamos a tener un pero
siempre. Y la idea es ver cómo esos peros de alguna manera se potencian. Hay otra situación, que era que viví cuando me tocaba trabajar en Rombo. Teníamos una realidad que hacíamos 3 comerciales por mes, llegamos a hacer hasta 4 comerciales por mes, eran presupuestos ilimitados, años 2005, 2006, 2007, 2008, años donde las marcas hacían mucho, los shopping, la tarjeta naranja, eran marcas, la naranja ascendía y ascendía, era su momento de que pasa a irse a Buenos Aires, y bueno, y allá a nivel nacional. Tenemos un director creativo como el Tony Curtino, que creo que estás por ahí, Tony querido, consagradísimo, que el Tony lo que llevaba lo vendía. Entonces, la agencia estaba recontra consolidada, entonces, viste, era el gran Gatsby, lo que laburábamos ahí, o sea, la verdad la pasábamos de lujo, porque estábamos en un muy buen momento de la agencia, de las marcas, y lo que hacíamos salía. De ahí tomamos la decisión de irnos a JPG y cambió un poquito la realidad. ¿Por qué? Porque el negocio de JPG era otro, hacía muchas placas, muchos comerciales que se resolvían adentro con diferentes animaciones 2D, bueno, había que buscarle la vuelta, los presupuestos eran mucho más acotados, marcas locales, ¿viste? Más cordobesas. A nosotros ahora nos tocaba dirigir el equipo y también ir a venderle al cliente, y era toda una experiencia nueva porque no la teníamos aceitada, y la agencia estaba dando el salto en su momento, o sea que ahí el Gran Gatsby se vino un poquito a pique, estábamos medio complicados. Haciendo una metáfora inmobiliaria, era como mudarse de los suburbios de Zúrich al microcentro de Kabul, aproximadamente esa fue la diferencia. Pero ¿qué sucedió? En estas limitaciones, en estas múltiples limitaciones que teníamos el primer mes, nos flagelamos, nos azotábamos con una hoja de aloe vera porque no podíamos creer que nos hayamos ido de un lugar que estábamos muy bien y muy cómodos para meternos en este quilombazo. Y la verdad es que cuando empezamos a funcionar nos dimos cuenta que en esas limitaciones había un montón de oportunidades. Entonces nos empezamos a apasionar un poquito más por el proceso creativo, de la realización. Ya no solamente dependía de la idea, bueno, como vimos más arriba, sino cómo la íbamos a hacer. Entonces, era toda una búsqueda que iniciamos para que esas ideas empiecen a tener vuelo y que sean dignas. Y si vos me preguntás, no sé si hemos hecho piezas espectaculares en ese tiempo, pero sí hemos hecho muchas piezas muy bien. Entonces era toda una satisfacción ver cómo nacían, cómo crecían y se convertían en ideas todas dentro de la estructura de la agencia, porque eran casi todas animaciones que resolvíamos adentro. Y hasta te diría que en algún momento nos pasamos de mambo, porque ya, ¿viste? Ya no queríamos presupuesto, ¿viste? Ya hasta queríamos deber plata. Yo estaba obsesionado, me acuerdo, con hacer un comercial que fuera un cuadrado negro con una pelotita blanca que se moviera. Entonces buscábamos los productos para que esas cosas sucedieran. ¿Y qué pasó? También linkeado a lo de los roles. Empezaron a tener mucha más participación los diseñadores, empezaron a tener mucha más participación los animadores, porque le decíamos, che, ¿ustedes qué pueden hacer en los tiempos que saben que se hacen las realizaciones acá adentro? ¿Qué pueden hacer y qué les gustaría hacer? Entonces empezamos a tener material y el proceso era inverso. En base al recurso que teníamos, veíamos cómo anclábamos conceptos para ciertos productos. Y la verdad que fue creativamente toda esa limitación. Al día de hoy, yo cuando veo para atrás, tiene que ver mucho con el estilo mío que desarrollé, o con las posibilidades que tengo, veo lo que tengo para cocinar, y te digo que mientras menos tengo, mejor me manejo. Si viene mañana BMW y me da 30 millones de dólares, capaz que no sé qué hacer. Ahora, si viene una marca más pequeña y tiene un presupuesto acotadísimo, le vamos a encontrar la vuelta, no me cabe la menor duda. Es muy de cabotaje, pero bueno, ahí estaba mi estilo, y yo la verdad que lo exploté bien, entiendo. En base a ese tipo de producciones, por ejemplo, estaba esta. ¿Qué hacíamos en una época? Porque nos teníamos que ir nos íbamos reconvirtiendo todo el tiempo. Comprábamos videos, por ejemplo, en bancos de imágenes, comprábamos videos y sí trabajábamos muy bien el audio. O sea, hacíamos casi una radio con video. Pero ¿cuál era lo interesante? El video que teníamos que buscar tenía que tener se tenía que destacar, tenía que ser gracioso, para que ya inicialmente te llame la atención. Y bueno, y arriba jugábamos con audios que no tenían nada que ver, pero que
y video y audio te llevaban al producto. Como es el caso de la tía Chiche, que este comercial, de hecho, le fue bien, ganó un lápiz de oro allá por el 2010, 2011, y bueno, y no dejaba de ser una placa, pero bueno, que tenía cabeza, y eso era lo interesante. Seba, ¿qué sabes de la tía Chiche? Ah, ¿no te enteraste? No, un día hizo el clic y vendió todo. Vendió el sofá cama, vendió el juego de cacerolas, el reloj de pared, la bici inglesa, vendió todo. Y agarró y se fue a probar suerte a Minnesota. ¿Minnesota? ¿Y cómo le fue? Bueno, dicen que está chocha, Chiche. Cosas que pasan cuando se publica de todo y se vende todo gratis. En clasificadoslavoz.com.ar. Esta era una campanita, después había otra, por ejemplo, habíamos encontrado un video de un plato volador, entonces bueno, era una llamada también por teléfono, un tipo que decía que vendía el plato volador. La otra pieza era un caballo blanco que le habíamos puesto un unicornio, era un tipo que vendía un unicornio, y bueno, jugábamos con esa imaginación porque las posibilidades eran bastante limitadas. Después, quiero mostrar otra pieza, perdón. Esta también, esta es súper limitada para hacer esta pieza. ¿Por qué? Porque salió el año pasado en plena pandemia. Es de Showsport, que por lo general no había... lo que es Showsport en la agencia lo resolvíamos mucho con lo que teníamos a mano, de videos o imágenes que produce el mismo canal. El brief, ¿cuál era? Se aflojaba un poco lo que eran las restricciones, empezábamos a salir un poco hace un año y pico, o sea, se empezaba a abrir un poco más el tema de la restricción, y bueno, la idea era tener conciencia para llevarlo adelante. ¿Qué pasa? La producción estaba completamente aislada, yo no me podía juntar con el director, entonces para esto, ¿qué hicimos? Bueno, agarremos un cámara de Showsport, que es un esencial, que está filmando, que vaya a las canchas y que tome imágenes. Con el director le dijimos el tipo de imágenes que tenía que tomar, con el audio, con el estudio de audio, coordinamos lo que banda y locución, bueno, y de manera aislada, sin ningún tipo de presupuesto y material, hicimos esta pieza que también le fue bastante bien y gustó. Así que se las comparto. Dale, viejo, venimos jugando bien. Tenemos el resultado a favor. Pero el partido no terminó, hermano. Queda un tiempo. Ya hay un equipo que dejó la vida, hizo todo para sacar una ventaja. Pero ellos también necesitan aire, así que vamos a meter un cambio. Hoy entras vos, te toca volver a jugar el partido de tu vida. Vos que estuviste esperando en el banco, el sillón, la cama, el balcón o donde sea. Ahora te toca entrar, o mejor dicho, te toca salir. Salir a cuidar el resultado y a cuidarnos a todos. No dudes un segundo que podés, no bajes los brazos, no salgas sin barbijo. Te quiero con la cabeza levantada y con los codos arriba si vas a estornudar. Salí a jugar en equipo y no seas egoísta. Pensá en lo que se jugaron todos. Salí a jugar. Tu cancha, que es la vida, te espera. Que si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer, a este partido lo ganamos. Y vamos a quedar en la historia. Y no sé si tengo algo más. Perdón. Sí. Hablando de limitaciones, la historia de esto también es interesante. Esto fue una acción en vía pública, bueno, que todavía están latentes. Una está en la salida de Carlos Paz y otra está en la ruta, en la autovía 9, en la autopista, perdón, 9, en la salida también. Acá en su momento, ¿qué sucedió? Esta plataforma la desarrolló La Voz del Interior con una agencia de Buenos Aires, Ogilvy creo que es, si no me equivoco. Vinieron a Córdoba, levantaron la plataforma, pusieron unos autos, les pusieron la calcomanía de no beber, era un cartel con un vaso roto, como era no beber al conducir, y lo otro creo que era, no, las dos eran de no tomar alcohol cuando conducí. Le pusieron el logo, pum, y a los 2 meses se fueron. Ganaron en Cannes, ganaron en todos lados, les fue perfecto con la idea. Y la verdad que nos quedaron las plataformas ahí. Y siempre que pasábamos, las mirábamos y decíamos, mire, estos guasos vinieron en 2 meses. No, es como que habían entrado a casa, habían abierto la heladera y se habían tomado la coca del pico. Estábamos calientes como una papa. Entonces siempre tuvimos latente esa cuestión de las plataformas estas.
con el tema de las redes y cómo se empezó a hacer parte de la vida cotidiana el tema de las redes, empezaron a surgir noticias con el uso del celular al conducir, y bueno, y salió esta idea y la pudimos plasmar, y hasta hoy, hace casi, no sé, 5 o 6 años que siguen ahí vigentes y paradas. Y es una idea que nos gustó mucho hacer. Pero también esa limitación de tener el elemento, tenerlo ahí, verlo, que te provoque esa cosa de decir, che, algo tenemos que hacer, bueno, le encontramos la vuelta, le encontramos la forma, y salieron esas 2 activaciones en vía pública. Esto en cuanto a las limitaciones. Y después hay algunos secretitos que me gustaría contarles. Como dice el Liam, he adquirido algunas habilidades, sobre todo para los diseñadores, algunas cuestiones que pueden llegar a servirles. Una tiene que ver con esto que hablo de detectar el redactor fiaca. Que cuando el redactor te diga, ahí te mandé los textos, ponerle una imagen que ilustre, el diseñador está muerto. ¿Qué sucede y qué entiendo yo? El titular de un aviso tiene que funcionar solo. Si el titular es bueno, funciona solo. Ahora, lo que hace, después nos sentimos y veamos qué va a hacer la imagen, cómo lo va a potenciar esa imagen, y no va a ser nunca una imagen ilustrativa, esto lo tiene que potenciar. Por eso es interesante que formen parte del proceso cuando hay que hacer una pieza gráfica con el redactor. Sentarse y decir, ¿qué vamos a transmitir? Listo. Vos le vas a poner las palabras y yo lo voy a potenciar con la imagen, que sea algo que vaya mucho más allá que un titular. Acá tengo algunos ejemplos que también este fue un aviso que hicimos en el año 2013, creo, 2014, que si vos lo ves, el titular solo funciona, hubiera funcionado tranquilamente, sin justicia jamás era pasado, tiene que ver con el atentado a la mamia, perdón, el titular solo hubiera funcionado perfectamente, pero bueno, la imagen lo que hace es llevarlo a otro plano, hacerlo espectacular, la verdad, un trabajo de arte ahí increíble, pero viste cómo se potencia, no es que le ilustra, no, la potencia, la idea, la imagen de manera espectacular. Esto es uno. Después otro titular que funciona solo también es este, el Día Mundial contra sin tabaco. ¿Quién consume a quién? Es un titular que funciona bien, sí. Ahora la imagen, mira cómo le potencia. Eso es interesante. De este día también el aviso estaba tan bueno que terminamos haciendo una acción y generamos las urnitas que las regalamos como acción de prensa, esas urnitas tipo urnas ceniceros, que también estuvo bueno. Pero como te digo, ¿funcionaba sin imagen? Sí, ahora lo lleva a otro plano el tema de la imagen. Y bueno, después tengo una campaña que hicimos hace poco que funciona sola, funciona sin imagen. A ver, si bien los colores son los que potencian, esto tenía que ver con una imprenta de Córdoba que se quería posicionar como la imprenta que imprime todo en Córdoba, que tiene que ver con que le imprime todas las marcas en Córdoba, una imprenta grande del Grupo Braver. Bueno, el claim era la imprenta que le da color a las calles de Córdoba. Bueno, jugamos con esta cordobesitud de algunos colores, pero si bien se grafica bien con el color de fondo, el titular funciona solo. Entonces anda bien, a mi criterio. Y después hay un truquito, una técnica, si se quiere. Cuando no hay tiempo, hay oficio, que tiene que ver mucho también lo nuestro, y por lo general nunca tenemos tiempo y tenemos que sacar de la galera algunas cuestiones. Bueno, esas cuestiones yo he desarrollado, o he compartido, o he planteado una forma que me es muy útil de sacar avisos, yo le llamo el de las variables. Yo creo que una pieza publicitaria tiene siempre 2 variables. Vamos a ver, por ejemplo, este que es de donación de órganos, ¿no? El donación como foco, pero tiene el variable, uno puede donar ropa y puede donar órganos, tiene que ver con eso. La bajada, ¿cuál era? De donar debería ser tan simple como dar lo que ya no usas. Uno ya no usa ropa y uno ya no usa órganos. Bueno, ¿cómo de alguna manera entre esas 2 variables ir buscando la idea? Yo acá la idea la podríamos haber planteado con que el titular esté escrito con ropa, por ejemplo, bueno, con órgano es un poco impactante, ¿no? Pero ¿cómo generamos con el elemento ropa
los diferentes órganos. Esas dos variables, como que en algún punto se juntan, mientras más cerca estén del centro, me parece que mejor va a ser la idea. A ver si tengo otro ejemplo. Bueno, acá el de libertad de prensa es el de la cadena. El 3 de mayo es el Día de la Libertad de Expresión. Bueno, como la variable libertad y la variable hablar, expresarse, decir, cómo juegan ahí un papel. Entonces, entre esas dos variables está la imagen que buscamos, que buscamos reflejar, el dialoguito con el eslabón. El voy de viaje es la que está a la derecha, el claim ahí es un viaje, te lleva a otro viaje. Bueno, dale, a ver, representar el tema lugares con repetición, volver a hacer, dónde está, entre esas dos variables te la aviso. Y la tercera tiene que ver con Eros, el día de la primavera, la bajada no sé si se ve, pero era... esta baja qué linda época para cruzarse, ¿no? Entonces, primavera, sexo, cruzarse, reproducción, bueno, de alguna manera los bichitos representan la primavera, y la conjugación tiene que ver con la reproducción. Así que esas son esas dos variables que trazan el aviso. Es una formulita para cuando no hay tiempo que es interesante. Y para ir culminando, chicos, porque no los quiero demorar más, yo les dije que esta conversación empezaba mal, pero terminaba peor. Y este es el peor de los finales. ¿Por qué? Esto tiene que ver con una comercial que hicimos en el año 2010, La Voz del Interior, por primera vez en su historia, sacaba una raspadita que te hacía ganar efectivo en el acto. Antes tenía otro tipo de raspadita que eran otros premios, pero esta cosa de juego instantáneo por guita era la primera vez que lo aplicaba. Entonces era todo un producto polémico para el diario y para cómo se entendía el diario. Nos dijeron, acá, ¿por qué lo muestro? Porque tiene problemas de brief, porque tiene problemas de roles, porque tiene problemas de limitaciones, tiene todos los problemas, todo lo que hablamos anteriormente, esto lo refleja. Entonces, de alguna manera, la mesa directiva del diario que dijo, chicos, cuidado con este producto, porque es medio border para el diario, así que el tratamiento háganlo lo más cuidado posible. Y salió esto. Llega el cartonazo, plata, plata, plata. Si a todos les pegas, plata, plata te llevas. Necesito un tele, busco el 29. Al Caribe llego, si tengo cartón lleno. Esto es un hitazo. Llegó el cartonazo. Si a todos les pegas, 7,000 te llevas. Si a todos les pegas, 7,000 te llevas. Déjenme frenarlo un poco, por favor. Les voy a poner la locución, mira. Además, 100 pesos si hace línea y miles de premios instantáneos, mi pana. Busca el domingo 14 tu primer cartón. Bueno, se habrán dado cuenta que le erramos en brief, le erramos en el tema del rol, esto de pensarnos que la idea iba a superar todo, estaba de moda el tema de Don Omar, el reggaetón, entonces entramos en una vorágine que no vimos nada, nos pusimos ciegos y la chocamos, nos pegamos un palazo, casi nos cuesta el puesto, porque nos tuvo que ir a defender el dueño de la agencia con el directorio de la empresa, y la verdad que nos echamos todos los mocos. ¿Con esto qué les quiero decir? Llega el cartón. Que tampoco confíen mucho en esta charla, que está buenísimo escuchar a la gente que trabaja de esto, pero que el camino que tienen que recorrer de la profesión lo van a hacer, es muy personal y lo van a desarrollar ustedes. García Márquez decía que los periodistas se desarrollaban dentro de una redacción. Bueno, el comunicador, diseñador, redactor, llámenlo, el rol que vaya a desempeñar, va a aprender haciendo, y se va a hacer a medida que vaya haciendo. Por eso crean en ustedes, en los comunicadores que son ustedes, conozcan cuáles son sus puntos fuertes, y los puntos flacos, por ahí asóciense o júntense con gente que admiren, que tenga otras posibilidades, que les muestren las cosas de otra manera, pero acá el único secreto es hacer, pifiarla, aprender y volver a hacer. O sea, no hay otra fórmula del éxito, por más que muchos gurúes traten de explicársela. Esto es muy personal, cada uno lo tiene que hacer a su manera, sí, háganlo con el corazón y sean profesionales, ¿no? Porque afuera, yo estoy convencido de que afuera hay miles de oportunidades, la comunicación se democratizó muchísimo. Antes no todas las marcas tenían acceso a la comunicación publicitaria o a trascender desde la comunicación. Hoy
toda marca tiene su posibilidad, toda marca, o sea, el kiosco de la esquina, el almacén, una tía que hace alfajores, están las posibilidades en todo lado, por eso es el momento de experimentar, de probar, de hacer, y equivocarse y aprender y volver a hacer, como tiene que ver con todo este desarrollo que les fui mostrando. Y para eso les dejo mi mail, para que cuenten conmigo, para ver qué están haciendo, si necesitan alguna opinión, alguna devolución, tienen algún cliente, no saben cómo encararlo, tienen una carpeta, no tienen una carpeta, si necesitan algún consejo, les dejo mi mail para que me manden sin ningún tipo de dudas y los pueda ayudar en crecer y en ir para adelante en esta profesión que tanto nos gusta. Y como último, sí, darle las mil gracias, tanto a los chicos de la carrera audiovisual del Monse, Manu, Mati y José, que no pudo estar, como a todos ustedes, realmente un honor haber hablado ante 80 personas, no me pasó nunca en mi vida, así que bueno, espero haber sido digno. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo. Sí, 85, ahora bajó un poquito, pero estabas ante 85 recién. No era para meterte presión. Solamente te cuento. Sí. No, se perdieron el reggaetón. Ah. Ahí la pregunta antes de abrir es, ¿en qué momento fue el problema? ¿Cuando salió al aire o antes de salir al aire? No, antes de salir al aire, cuando nosotros lo presentamos, ahí nada, no, nos amenazaron de muerte, prácticamente. Porque después tuvo eso, la maravilla de la comunicación, que tampoco hay que dejarse guiar. El producto fue un éxito. Después vendieron, pero bueno, no nos confundamos tampoco, no. La comunicación había dejado muchísimo que decir. Pero bueno, es más, la anécdota es que al año siguiente hicimos el Cartonazo 2, y con guardias de seguridad. O sea, imagínate, a punta de pistola escribimos esos guiones. Y el Cartonazo 2 era exactamente igual, con gente bailando reggaetón, pero no se veían las caras, eran como si fueran íconos que bailaban, o sea, no estaban representados físicamente, sino por figuras, pero era exactamente igual, obviamente sin el tema. Bueno, muchísimas gracias, Mati. La verdad que fue una charla por demás amena, súper enriquecedora desde el rol del comunicador, diseñador. Yo no sé si lo habíamos hablado, yo también estudié comunicación social, así que somos colegas. Y bueno, queremos abrir a las preguntas, abrir un poco el diálogo, si alguien quiere preguntarle algo a Mati, si tienen alguna duda, si quieren dejar algún comentario. Sí, Pupo. No, mucha gente a la que le debo plata, no, ¿qué me debe plata? Gracias por participar. Han cancelado todas sus deudas. No, nada, yo primero quiero agradecerle a Matías por esta charla fenomenal que nos regaló a todos. Tengo, como siempre, abusó de su generosidad, tengo 2 preguntas que quiero hacerle. La primera es, ¿cómo, injustamente creo que el bote de creativo ha recaído en los redactores y ha quedado fuera del resto de los equipos? ¿Cómo desde tu rol, desde el último rol al menos, el de dirigir equipos, cómo hacer para democratizar ese objetivo, ese rol y hacerle entender a todos los miembros del equipo que son importantes, que son creativos? Y el segundo, que tal vez es un poco más personal, ¿cómo hacer para que en una profesión en la que estamos tan expuestos a la frustración, al no, a convivir a lo mejor con un trabajo que muchas veces es más de volumen que de calidad, cómo hacer para no perder la pasión que él tiene y que se note y que transmite además en las charlas, al momento de trabajar con él o de vincularte con él? Digo, ¿cuál es el secreto, si nos lo puede compartir y si es que existe? Bueno, muchas gracias, Pupito. Bueno, por un lado, lo primero es la cuestión de democratizar la creatividad.
la mejor forma que encontramos nosotros cuando nos tocaba dirigir era tirando responsabilidades. Como te digo, en un proceso creativo, no pedirle al redactor que cierre 100% una idea, sino que conceptualice. Y si quiere que haga un guión o empiece a pensar una gráfica, pero hacerlo parte del proceso tanto al diseñador como al gestor de redes. De hecho, también me ha pasado mucho porque, sinceramente, si bien creo que tengo características creativas, no me siento 100% realizado si no me siento y hablo antes cuando tengo que hacer un spot de radio, por más que lo tenga en la cabeza, le abro el concepto de lo que quiero transmitir al director de artística del estudio, o me pasa todo el tiempo con el director con el que trabajamos en talleres, con el Maxi Baldi, que hay una simbiosis todo el tiempo. O sea, hay que tratar de que nada de lo que salga del redactor esté completamente cerrado. Y el redactor lo suficientemente inteligente que sepa de que cuando él pase ese paquete al que sigue es la línea de producción de Ford. Cuando él pase ese paquete, la única manera de que crezca es que le deje meter la cabeza al que sigue. Si se lo da cerrado, es muy probable que ya sea el final sea muy similar a lo que tiene en mente él. Y yo creo que todos tienen que tener esa posibilidad de sumar porque el producto se enriquece enormemente, a mi entender. Nos ha sucedido y lo hemos visto plasmado. Nos ha sucedido. Y después, con respecto al tema de la pasión o cómo manejar la frustración, eso también lo entendí inicialmente, cuando empecé a sacarle la ficha a la profesión. O sea, no todo es sí. Es más, son más los no que los sí. Yo acá hice un recuento por los comerciales que más me gustan y terminé en que todavía me saca el sueño, que es el cartonazo. Pero la mayoría son no. El tema es saber que tenés que entender la profesión, saber que te va a suceder, que no tiene que ser frustrante, que tenés que ver si te sucede por qué es, responsabilizarte en qué no estás haciendo bien en algunos momentos, porque siempre la culpa del cliente, no, siempre la culpa de la productora que no me da. Bueno, entonces capaz que tenés que cambiar algo para venderle al cliente, capaz que tenés que cambiar algo para que la productora te entienda, o capaz que tenés que cambiar productora, pero analizar todo el tiempo, aprender de cada laburo que haces, aprender y tratar de que el próximo sea mejor. Eso es lo que a mí me mantiene. Y a mí lo que me apasiona incansantemente es ver cómo un tipo que tiene una necesidad en una fábrica X de vender más, le quiere hablar a una persona. O sea, que nosotros podemos ser los mediadores y que los tipos confíen en nosotros y que nosotros podemos llegar a ese otro tipo, esa especie de intérprete, ¿viste? Eso es lo que a mí me apasiona de la comunicación. Por más que después la idea sea mejor, peor, vistosa, menos vistosa, bueno, ver cómo agarro esa necesidad y la transforma en una solución es lo que me apasiona. Cada cual tiene que encontrar ese rinconcito de pasión, me parece, saber qué es lo más y lo que mejor le hace, y a partir de ahí meterle para adelante. Y tenías, Mati, una pregunta en el chat, te la leo. Sí, dice Mariana, tiene una duda con respecto a cómo es el tema de los filtros en el tema de la publicidad, porque pienso en la publicidad que salió hace poco de sneakers y no me entra en la cabeza cómo pudieron sacar esa campaña sin entender el contexto actual. Sí, no, qué tema, ¿no? Hola Mariana, ¿cómo estás? Es un tema, bueno, no tengo no tengo el martillazo final, ¿no? Pero sí creo que se acceden. De hecho, más que a sneakers, la que me sorprende es cómo han trabajado el tema de las imágenes en la campaña política que tenemos hoy en Córdoba pegada, ¿no? O sea, es increíble. Me parece que sí, coincido plenamente que laburar con los filtros de esa manera, llevando un ideal de belleza o un ideal de situación en algunos lugares que ya no son, es todo un tema, es contraproducente, y yo creo que a la larga lo saben y se dan cuenta. Es muy gracioso el tema de los políticos, el otro día lo hablaba, cómo empezaron a entrar en códigos, la propaganda política empezó a entrar en códigos publicitarios que ni siquiera son actuales para la publicidad. Cuando la publicidad trata, o la comunicación de marcas trata de ver cómo puede estar con sus productos más cerca de la gente y cambiarle la vida y comunicar eso, los políticos se van y se meten en una limpiada de rostro, y una señora de 80 años parece de 52. Entonces voy a decir, no entendieron nada, o sea, están en contramano de hacia dónde van los mensajes. ¿Qué sé yo? Opino exactamente igual. Mari. Ahí Aye tenía la mano levantada.
Un honor saludarlo, señor Matías Quiñonero. Hola, ¿cómo Como estás? siempre, un placer las charlas. Siempre Gracias. excelente maestro. Mi duda Gracias. es algo con lo que combatimos todos los días en la agencia y es cómo hacemos para no caer en los vicios que tienen los clientes a la hora de matarnos las ideas. Y voy a estas mañas que uno termina dándole el gusto en algún punto, ¿cómo hacemos para generar o cómo has logrado vos generar ese equilibrio entre lo que quieren y tienen como ideal de su marca y lo que tal vez uno necesita comunicar hoy en día? Sí, bueno, lo primero que aprendí es, hay clientes que no los vas a cambiar nunca, y en ese nunca lo vas a cambiar, bueno, ver de alguna manera cómo podés ser lo más feliz posible haciéndoles comunicación. Si es que podés, va a ser muy difícil. Tocaba el ejemplo o nombraba al Tony Curtino, que ha sido un gran maestro él, para nosotros, y cómo estaba consolidado en Rombo Velox, y el tipo iba, y nosotros la idea que teníamos iba y se la vendía directo a Ruda, para tarjeta naranja, entonces, ¿viste? No había intermediario. Después la publicidad empezó a tener mucho más intermediarios, departamentos de marketing mucho más nutridos, y bueno, y eso fue de alguna manera ablandando la milanesa, digamos. Pero yo creo que si uno tiene argumentos sólidos, sostenerlos hasta que sepa que no se va a enfermar en cuanto a lo que tiene que hacer esa marca, y después, bueno, ver si es el cliente que necesita o no trabajar. Pero yo creo que lo que hay que sí tener fuertes son los argumentos, como en todo, ¿viste? O sea, defender esa cuestión de por qué entiendo que la marca tiene que ir por acá, y que me dejen probar. Eso es lo que nos pasa también muchas veces allí. Hay un proceso de conocimiento acá hay que hacer, sobre todo en estos nuevos tiempos, viste que los formatos fueron cambiando y evolucionando. Nos estamos perdiendo la posibilidad de probar, de hacer, de equivocarnos y volver a hacer. Eso es lo que hay que intentar, convencer para hacer y para aprender, porque es lo que no está sucediendo. Estamos entrando en fórmulas repetidas, estamos siguiendo el algoritmo, y la verdad La maquinita expendedora. Claro, va a llegar un momento que nada. Y es muy gracioso, porque al final del recorrido te dicen, che, bueno, pero al final hacemos siempre lo mismo. Te dicen, no, mira lo que hizo aquella marca. Y sí, si apenas te sale el camino, me traes para adentro. Pero bueno, es una delgada línea. Sí, lo que es no negocio es sostener los argumentos por los cuales uno tiene que ir en la dirección que cree, en la medida de lo posible. Gracias. A vos. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Quieren dejar alguna opinión, comentario? Ahí está justo Gus. Entonces se nota el cambio generacional respecto del trabajo de las agencias de los 90 y las actuales en el campo del lenguaje, la música, el aspecto de género. Te saludan Sí, desde ADG. ADG, ahora solamente Gus. Yo no sé si un cambio generacional, no sé si tiene que ver con la generación, sino con la generación trae la idea, eso sí, pero yo creo que sí, o sea, a ver, es la dirección, sería un tiro en la pata no tomarlo, ¿me entendés? Sería contraproducente. Después también es muy gracioso ver algunas marcas que fueron algo hace mucho tiempo o tuvieron una posición, ahora ver las cancheras, ¿viste? Parece, no sé, yo poniéndome una gorra y agarrando una patineta y entrando en el Parque Kempes haciéndome el pendejo. Pero bueno, si sirve para que se ayornen estos tiempos, bienvenido. Porque ahí lo que dice el Google, el tema de la música, bueno, las campañas políticas, ahora, ¿viste? Meten trap, tipo de 60 años, 70 años, ¿viste? Con un reggaetón, como que me queda desfasado, pero bueno, necesariamente lo tomo positivamente sabiendo que la cosa va por ahí. Me parece que está bueno si va por ahí, y yo creo que sí, que es una decisión que tienen que tomar, les guste o no, porque la comunicación va en esa dirección. Y en consonancia con esto que preguntaba Gus y contestaba vos, Mati, pregunta acá Cristian, ¿cómo ves de acá a 10 años las agencias? La verdad que no sé si soy el más idóneo en el tema. Yo por hoy estoy por afuera de las agencias.
Sí las veo acomodándose estos tiempos, planteando otro tipo de soluciones integrales, las estructuras repensarlas, mucho más cerca de los clientes. Bueno, muchas agencias han tomado esta dirección, ¿no? Pero la veo mucho más cerca de los clientes y haciendo esfuerzos cotidianos, constantes, y no hay nada que te salve por 6 meses, tenés que estar arriba todo el tiempo, porque así te lo piden los formatos, así te lo pide la vorágine de la comunicación. En síntesis, las veo necesariamente más ágiles, mucho más ágiles en todos los sentidos. Es que me siento, no sé, viste, wow, respondiendo, me da cagazo contestarte. Acordate que justamente lo que nos enmarca es esta cocina del diseño. Vos acá estás como el chef maestro, así que nos estás compartiendo todas tus recetas. No te se estamos olviden escuchando atentamente. No se olviden que el último plato fue el cartonazo, así que no se olviden de eso. Pero tuvo repeticiones. Sí, aprendimos. Vos presentaste. Aprendimos. Que eso es lo importante, aprender. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no pasamos al cierre, a los agradecimientos. Si alguien le quiere comentar algo más a Matías. Damos ahí. Bueno, vamos a pasar a los agradecimientos, obviamente a los que ayudaron a realizar este evento, a las autoridades de la institución por ayudarnos a generar todos estos ciclos de charlas, a Juan Pablo Parelo y a Pablo Quiñonero, que son los egresados de nuestra carrera y quienes colaboran con el diseño y la gestión del Instagram de la cocina del diseño. Pasamos ahí el usuario está en el chat, lo pueden buscar, la cocina del diseño. A todos los que colaboraron con la difusión de la charla de hoy, los docentes de la carrera, a Eduardo Villafañe de Integración de Pregrado, a la Asociación de Profesionales de Diseño Gráfico de Córdoba, y bueno, obviamente a vos, Matías, porque ha sido una charla más que generosa por un lado y llena de contenido, de experiencia, de enseñanza, como vos dijiste, el recorrido en el hacer, creo que te termina de formar como el profesional que sos hoy. Y bueno, y mandarle un saludo a José, que no pudo estar y que estaba muy entusiasmado por tenerte acá. Muchas gracias, Manu, muchas gracias, José, muchas gracias a los chicos de difusión y gracias, gente, por sumarse, por escuchar. La verdad que no son muchas las veces las que uno tiene la oportunidad de transmitir y si es servido, bienvenido sea. Tienen mi mail, el que tenga cualquier consulta, duda o cuestión por resolver, que no duden en escribirme, que lo activamos. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los y las participantes que están en la charla por el interés, por las preguntas, por la predisposición. Y bueno, muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias, gente. Abrazo grande, buen fin de descansen. Te están mandando saludos ahí en el chat. Sí, estoy viendo los chats. Ahora me voy a quedar un ratito a ver los saludos. Para ver la gente que me debe. Ahí. Tenés muchos fans y bueno. Sí. Veo mucha gente que me saluda, que me debe muchísima plata. El caso de Marco, por ejemplo, bueno. La está bajando la deuda. No, gracias, muchas gracias, gente. Muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes.